En este video vamos a ver las consideraciones que hay que tener para trazar la curva de una función dada en sistema de coordenadas polares. Hay varios puntos a tener en cuenta y los vamos a enumerar y luego explicar. Primero vamos a ver las intersecciones con el eje polar, si la función pasa por el polo, y se pueden agregar la intersección con el eje perpendicular y con el supuesto eje negativo del eje polar. Las simetrías, que las simetrías son con respecto a los ejes y al polo. La extensión del lugar geométrico, vamos a agregar algunas consideraciones, algunas interpretaciones para que sea más fácil realizar la gráfica. Si los puntos anteriores no son suficientes, agregaremos algunas coordenadas. Luego construiremos la gráfica. Y por último, se transforma la ecuación polar en rectangular. Lo primero que vamos a ver es cómo hallar las intersecciones de la gráfica con los ejes. Tenemos que considerar al ángulo θ igual a 0, igual a pi y igual a 2pi, para considerar las intersecciones con el eje polar. Si la intersección cuando θ vale 0 y cuando θ vale 2pi es distinta, podemos considerar que esa gráfica va a tener infinitas intersecciones, o por lo menos que estas van a ir cambiando a medida que se aumenten los giros. Las intersecciones con el eje perpendicular al eje polar, que este pasa por el polo, se van a realizar cuando el ángulo θ vale n veces pi sobre 2. Hay que analizar si existe un ángulo tal que el radiovector valga 0. Si esto sucede, quiere decir que la curva pasa por el polo. Ahí vemos las consideraciones más importantes a tener en cuenta. Y acá vemos una curva cerrada, donde en θ igual 0 y radiovector 1 hay una intersección. En θ igual pi sobre 2 y radiovector 1 también hay otra intersección. Y la curva pasa por el polo. Ahora consideraremos las simetrías y las vamos a clasificar según la curva sea simétrica con respecto a algo en particular. Por ejemplo, si la curva es simétrica respecto al eje polar, podemos ver que el radiovector para un ángulo θ, que en este está representado en rojo, es igual al radiovector para el ángulo menos θ. En este está representado en amarillo. Vemos que el radiovector, que en este caso está designado como letra U, debe ser igual
al designado con la letra B para alfa y menos alfa. En este caso, esta curva es simétrica respecto al eje polar. También podemos considerar que el mismo radiovector que está en rojo es igual al radiovector opuesto a el que corresponde al argumento pi menos teta. Pi menos teta es este ángulo, o sea que considerando a este radiovector, pero en sentido opuesto porque está con signo negativo, obtenemos un punto simétrico al original respecto del eje polar. Ahora vamos a ver simetría respecto al eje normal. A la izquierda y a la derecha de este eje vertical se tiene que repetir la gráfica. Entonces podemos decir que el radiovector para el ángulo θ tiene que ser igual al radiovector para el ángulo pi menos teta. El ángulo pi menos teta es este. Entonces, este radiovector debe ser igual a este. También se cumple que el radiovector para el ángulo θ es igual al opuesto al radiovector para el ángulo menos teta. O sea que este vector, que es para el ángulo menos teta, le corresponde el opuesto, que es simétrico, al radiovector R para el ángulo θ. Si esto se cumple, esta curva es simétrica respecto al eje normal. Ahora vamos a ver cuando una curva es simétrica respecto al polo. Si se cumple que el radiovector para el ángulo θ es igual al radiovector para el ángulo pi más teta, que en este caso es el amarillo, podemos decir que la curva es simétrica respecto al polo. También, si el radiovector para el ángulo θ es igual a su opuesto, es simétrica respecto del polo. Estas consideraciones que vimos hasta acá se tienen que cumplir para todos los ángulos θ en la misma gráfica. Extensión del lugar geométrico es considerar otras particularidades que ofrecen datos adicionales. Considerando a R en función de θ, ¿sí? O sea, despejando el valor del radiovector, podemos decir que si R tiene un valor finito para cualquier ángulo, la curva es cerrada. Si existe un ángulo tal que el radiovector es infinito, esa curva no puede ser cerrada. Y si existe un ángulo donde el radiovector pertenece al campo de los complejos, en esos valores no existe curva. Si R es finito para cualquier valor de θ que se tome, cualquier valor del argumento,
algo que se puede hacer para hallar algún dato adicional es buscar los máximos y mínimos de el radio vector. Estas cuatro consideraciones aportan algún dato para poder graficar mejor. Coordenadas adicionales. Cuando los pasos anteriores no ofrecen la información suficiente para poder graficar, lo que se hace es agregar algunos datos más. Por ejemplo, esta gráfica tiene puntos muy particulares, infinitas intersecciones con el eje polar, puede llegar a pasar por el polo, infinitas intersecciones con el eje normal. Entonces es muy difícil hallar datos concretos para poder graficarlo. Responde a esta ecuación. Entonces, lo que debemos hacer es una tabla de valores. En esta tabla de valores consideraremos ángulos intermedios. Por ahí sería bueno obviar lo que ya calculamos como 0, pi sobre 2, pi, 3 medio de pi y 2pi, para concentrarnos en los valores intermedios que hace que obtengamos datos adicionales. Se completa la tabla y de esa manera podemos obtener algunos puntos más que nos ayuden a construir la gráfica. El siguiente paso es la construcción de la gráfica. Con todos los datos que obtuvimos, lo que se hace es cargarlos sobre el sistema polar y empezar a unirlos mediante las gráficas. Y el último paso es transformar la ecuación polar a la forma rectangular. Para esto vimos que el radio vector y el argumento tienen una equivalencia rectangular en el sistema cartesiano, donde el radio vector es la raíz cuadrada de los cuadrados de las coordenadas y el argumento es el arco tangente del cociente de la coordenada en y sobre la coordenada en x. Lo mismo, las coordenadas rectangulares tienen su equivalente en el sistema polar. Y vimos tres ecuaciones más adicionales que derivan de estas anteriores, ya que están despejadas de estas cuatro, pero ayudan cuando encontramos, por ejemplo, un radio vector al cuadrado, o encontramos el coseno del argumento o el seno del argumento. De esta manera podemos llegar a reemplazarlos más rápido. De esta manera vimos cómo tener en cuenta ciertas particularidades para construir la gráfica.